Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Soy Josué Tarí y a estas horas diría que en esta franja horaria la mayor parte de la gente ya está en sus oficinas, en su trabajo, y que pocas personas hay por la calle, más allá de paseadores de perros, algún jardinero, determinados funcionarios y narcotraficantes, y bueno, pues un servidor que está aquí con el firme compromiso de seguir elevando tus niveles energéticos, afilando el hacha y impulsándote o empujándote a la acción. El capítulo de hoy ha sido de los que más ha requerido repetir el arranque, y quizás es simplemente por distractores externos o por falta de práctica. En definitiva, lo que no se entrena tiende a empeorar, ya no vamos a decir a no mejorar. Y bueno, me encuentro cerquita de la naturaleza, aunque no estoy en plena naturaleza, y los que estéis viéndome desde YouTube y seáis de Madrid seguramente ya sepáis dónde me encuentro, en uno de los parques más verdes de todo Madrid. Con el agua como hilo conductor, vengo a llevarte conmigo a un ámbito que quizás no has percibido o intuido a través del título. Y es que resistencia y libertad pues es mucho más atractivo que directamente tirar por tierra un capítulo entero del podcast escribiendo biotensegridad y liberación miofascial, ¿verdad? Vale, genial. No voy a hablar sobre un contexto bélico, ni vamos a estar explicando la importancia de la libertad financiera, ni la resistencia asociada, ni siquiera al ámbito cardiovascular, que quizás sí lo llevemos a cabo. Pero hoy vengo a traerte un ámbito que te compete básicamente porque, uno, tú también lo tienes, lo llevas puesto, formas parte de la especie humana y diría en general del reino animal, y por lo tanto hay partes de tu cuerpo que quizás por estar tan interrelacionados con un entorno puntual, en un momento puntual, con una información puntual, hemos olvidado y buscamos ayuda allí donde no pueden dárnosla. Causa y efecto en muchas de las enfermedades, o causas y consecuencias, relacionamos diagnóstico con la causa, de manera que si yo consigo el diagnóstico de mi problema, estoy encontrando la causa y por lo tanto tengo ya el poder de erradicar mi problema, mi dolencia, mi enfermedad. La realidad es que el diagnóstico en muchas ocasiones hace alusión a la sintomatología, a las consecuencias. Básicamente, si yo tengo dolor en el lumbar y el médico me ve así por encima, me dice, usted tiene lumbalgia. Pero yo ya eso lo sabía, porque la lumbalgia etimológicamente significa dolor lumbar. Si yo tengo dolor en la planta del pie y noto el talón más inflamado, me cuesta apoyarlo, y voy al médico y me diagnostican fascitis plantar, básicamente lo que me está diciendo ese diagnóstico es que tengo inflamación plantar, que ya lo sabía. Por lo tanto, no siempre el diagnóstico hace alusión a la causa y sí a las consecuencias. Y en muchas ocasiones creo que incluso cuando investigamos y nos consideramos competentes a nivel informativo en un campo como puede ser el entrenamiento, la fisioterapia o cualquier nexo de unión entre estos, pensamos que tengo la suficiente potestad para hablar acerca de la biomecánica, la anatomía, la fisiología del cuerpo humano y entenderlo y poder aplicarlo. Y el problema es que cuando a mí me falta información, soy consciente de que me falta información. Pero cuando yo tengo mucha información y me falta información, corremos el riesgo de pensar que no nos falta información. Y ahí es realmente donde viene el peligro. Hoy vengo a hablarte acerca de ese término que puede sonarte alejado de tu campo, como es la biotensegridad, pero que te voy a explicar a continuación por qué tienes que tenerlo en cuenta, y sobre la fascia o el tejido miofascial, que en definitiva, para ya ir generándote una imagen mental acerca de sobre lo que voy a hablar, quiero que te imagines, si eres omnívoro, pues que vas
a la carnicería o a la pollería y pides pues que te corten una pechuga de pollo o unos filetes de ternera, y entre medias de esa pechuga hay como una especie de vaina de tejido blanquecino transparente que divide como en compartimentos de carne, ¿verdad?, el propio músculo. Si, por ejemplo, pedimos una pechuga de pollo, ¿no? Y si no eres omnívoro y eres vegetariano, pues quiero que te imagines una naranja, que sé que te va a doler menos cortarla por la mitad, mirarla de frente y ver, la película que recubre todo el lateral por dentro, más allá de la cáscara de la naranja, y a su vez los compartimentos que dividen como en porciones cada vez más pequeñitas, pues las distintas partes de la naranja con ese centro en común, ¿vale? Todo ese tejido, que podríamos decir que la única función que tiene es dividir o conectar, en función de cómo lo veamos, tiene muchas más funciones, tiene muchos receptores y tiene muchas conexiones neuronales, ¿vale? Obviamente estoy ya trayéndome esto de la carnicería y la frutería al cuerpo humano. Pues eso es básicamente la fascia o el tejido miofascial. ¿Por qué es un término reciente que no te suena y que seguramente no hayamos visto en el colegio ninguno? Bueno, pues porque la anatomía parte de... El conocimiento de la anatomía humana parte de las disecciones que se hacían con cadáveres. Y los cadáveres, al estar en formol, pues el formol, por decirlo así, disolvía la fascia y por lo tanto no se la encontraban, y al final era algo que, oye, suficientes partes del cuerpo tenemos como para prestar atención a otras, ¿no? Y en definitiva, oye, sistema de activación reticular, ¿en qué presto atención o en qué me estoy fijando? Y eso es la información que voy a recibir. Si me fijo únicamente en los órganos internos, ¿no?, hablaré de las tripas en general, y si me centro únicamente en la musculatura y en la piel, pues haré alusión a ese exoesqueleto que todos tenemos, que podemos verlo desde el punto de vista de la piel. Hay gente que cuida mucho su piel, hay gente que cuida mucho su musculatura, hay gente que no cuida ninguna de las dos, y hay gente que intentará cuidar ambas. Pero más allá de eso, el tejido miofascial tiene una función en el cuerpo que, por decirlo así, conecta con nuestra naturaleza más esencial y primaria. No voy a hablar sobre las mareas, los ciclos lunares, ni me voy a poner demasiado trascendental ni esotérico. Voy a intentar aterrizar todos los conceptos. Pero del mismo modo que sabemos que la luna afecta a las mareas, pleamar, bajamar, hay más olas, menos olas, y un niño pequeño sí que se pregunta, oye, papá, mamá, ¿de dónde vienen las olas? Nosotros ya de mayores, como sabemos de todo, pues no nos impresiona nada, y hay cosas que directamente, pues para lo único que nos hemos preguntado hace poco cómo dar respuesta, es para intentar dar la respuesta más concisa al niño y que no vuelva a hacernos la dichosa pregunta acerca de dónde vienen los bebés, de dónde vienen las nubes o qué sujeta la luna, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para recuperar esa esencia de niños que todos tenemos y para hacernos preguntas, algunas incómodas y otras que a lo mejor hemos dado por sentado. Y la realidad es que en nuestra naturaleza fisiológica, neurológica, todos los sistemas unidos, ¿vale?, hay movimientos y acciones y conductas que nuestra naturaleza premia y otras que nuestra naturaleza castiga. Y no estoy hablando desde el punto de vista de premiarlas a nivel de dopamina, a nivel de recompensas. No estoy hablando desde el punto de vista psicológico ni emocional. Estoy hablando directamente desde el punto de vista de sentirte bien a nivel físico, ¿vale? De que te funcione bien el cuerpo, de que no te duela, de que tengas resistencia a una perturbación externa. Oye, un impacto, un proyectil, una piedra, un empujón, un resbalón, un tropiezo. Resistencia por un lado y libertad de movimiento por otro, que es en definitiva lo que nos confiere el tejido miofascial. El término biotensegridad hace alusión a nuestro cuerpo y más concretamente a la fascia como un conjunto de estructuras elásticas, porque la fascia es viscoelástica,
¿vale? Elástico tiene capacidad de elongación, tiene capacidad contráctil, el músculo, y luego tiene una estructura más sólida conformada por los huesos, ¿vale? En nuestro cuerpo, cuando realizamos un movimiento, normalmente se produce una elongación o una expansión. Por ejemplo, si yo me estiro, saco el pecho, se está produciendo una expansión en mi parte de adelante de la caja torácica y una compresión en mi parte posterior, superior de la espalda, ¿verdad? Con el objetivo de mantener, pues por decirlo así, el equilibrio o la homeostasis, si habláramos desde el punto de vista fisiológico, en nuestro cuerpo, ¿vale? De manera que yo, si tracciono de un lado, me llevo otra parte. En definitiva, todo está conectado y a su vez todo está compartimentado. La fascia no solo es una única e indivisible en ese sentido, sino que todos nuestros órganos están a su vez rodeados y conformados en su exterior de fascia. En su exterior hablo del corazón, de los pulmones, de la musculatura interna como puede ser el diafragma, del intestino y por supuesto de toda nuestra musculatura, ¿de acuerdo? Algo importante que no he dicho es que esa única e indivisible y a su vez existente tiene forma tridimensional o tiene capacidad tridimensional. Por lo tanto, no es algo planar. Puntos que no explica la biomecánica que yo he estudiado en la universidad y que sigue estando a día de hoy, aunque la hagamos un poquito más tendencia y más entretenida, de como algunos profesores la han dado. Algo que no explica es, por ejemplo, el deslizamiento que existe entre unos músculos y otros, porque al final, aunque sea un modelo práctico, no voy a decir que sea un modelo teórico la biomecánica, está muy centrada en la mecánica. Y la mecánica sin neurología en nuestro cuerpo no nos sirve para mucho, porque estamos olvidando el sistema nervioso. Y la neurología sin entender de mecánica, pues únicamente vamos a hablar de hormonas. Entonces, pues con jeringuillas voy metiendo hormonas, voy sacando hormonas y ya está. Y el que solo sabe de mecánica, pues piensa en ángulos, brazos de momento, palancas y poco más. Y la realidad es que somos mucho más. Voy al grano. Movimiento y ausencia de movimiento. Algo que sabemos desde hace relativamente poco es que la inmovilización, la inmovilidad, la falta de movimiento, el reposo, del mismo modo que una tensión mecánica mantenida durante un largo tiempo, que en definitiva es lo que es el reposo, porque que estemos parados no significa que no estemos sometidos a fuerzas. La gravedad actúa en nosotros incluso cuando ya no estemos con vida, por eso estoy de pie en el suelo. Por lo tanto, esa tensión mecánica mantenida la vamos a tener sí o sí, hagamos o no hagamos. Ahora bien, el reposo lo que está denotando es que estamos sometidos a una tensión mecánica sobre la cual yo no estoy reaccionando de forma dinámica, estoy reaccionando en estática, ¿no? A nivel postural, y cuanto más en horizontal esté, pues menos estoy reaccionando. Vale, pues lo que sabemos, aparte de que desadapta los tejidos, lo que no se usa se pierde y demás, lo que sabemos es que esa tensión mecánica mantenida en el tiempo, ya sea delante de un ordenador, ya sea con el teléfono móvil en la mano, ya sea tumbado viendo la televisión, ya sea de cualquier forma, o ya sea estando de pie en una posición estática todo el día, igual. ¿Sabéis lo que pasa? Que de pie, como no estamos en equilibrio como tal, es un desequilibrio controlado, normalmente hay más dinamismo, hay más autorregulación. Entonces vamos a centrarnos sobre todo en posiciones estáticas, ¿vale? El sedentario sobre todo es alguien que está sentado en sedestación. Lo que sabemos es que el tejido de nuestro cuerpo cambia y modifica su estructura. O sea, directamente. Imaginémonos una fruta que cuando la dejo parada cambia a otra fruta. Tengo una manzana que a partir de una semana se convierte en pera. Cuando la pruebo digo, ostras, pues si yo compré una manzana, ¿por qué sabe a pera?
Bueno, pues porque la manzana ha cambiado su estructura, su conformación ya no es la de una manzana, ¿verdad? Es diferente el sabor, es diferente el olor, es diferente el color y es diferente incluso su composición, sus vitaminas y demás. Pues en nuestro cuerpo sucede algo parecido con nuestra musculatura, sucede algo parecido con ciertos órganos de nuestro cuerpo y en definitiva con los sistemas. Así que podemos entender que donde antes había un tendón, si yo no lo someto a estrés mecánico, fluctuante, cambiante, estímulos dinámicos, en todo su amplio espectro de movimiento, en toda su amplitud de movimiento, imaginémonos que el tendón se va transformando en otra estructura más rígida o con menos capacidad elástico-contráctil, como puede ser un ligamento. El tendón es lo que une el músculo con el hueso, que permite el movimiento, ¿vale? Y el ligamento es el que limita el movimiento. Por ejemplo, los ligamentos de mi tobillo son los que limitan que yo al hacer un paso lateral no acabe encontrándome con una torsión demasiado excesiva del tobillo y que eso pues acabe poniendo en peligro estructuras cercanas al tobillo, vasos sanguíneos, nervios, etc. ¿Vale? Los ligamentos son pues esas estructuras que protegen, como si fueran cinturones de seguridad, que no haya un exceso de movimiento. ¿Qué ocurre? Que los ligamentos son los que son y están diseñados para lo que están diseñados, y los tendones son lo que son y están diseñados para lo que están diseñados. Y el problema es que si un tendón se transforma en una estructura más rígida, con menos capacidad de movimiento, con menos irrigación sanguínea, como es un ligamento, cuando quiero en algún momento dado volver a usarlo para lo que usaba el tendón, me encuentro con una falta de funcionamiento. No funciona bien, una disfuncionalidad. Y ahí es donde aparece un problema. Porque el querer usar algo para lo que no es, en nuestro cuerpo directamente pasa por el sistema de dolor para recordarnos constantemente. Miro por aquí para que no venga ningún coche y tengamos que mover el chiringuito. Y ese sistema de dolor, realmente hablo de dolor, pero podemos hablar de una señal o de una alarma, ¿vale? El dolor y el daño o la herida no son lo mismo. Vamos a hablar del dolor en este podcast al menos como la alarma del coche que suena o el despertador que suena, ¿vale? Y ahí es donde aparecen problemas asociados al dolor, porque el dolor es maravilloso para modificar nuestra conducta. La mejor forma de hacer un gesto brusco con la mano o con el brazo es acercarlo al fuego. ¿Qué hace nuestro sistema nervioso autónomo, el que no controlamos? ¡Pum! Lo quita. ¿Qué hace nuestro sistema nervioso ante una sensación de frío en el que puede verse comprometida la termorregulación en nuestro cuerpo? Tiritamos, ¿no? Pero esa tiritona a la larga también es una sensación incómoda, molesta, dolorosa. Vale, bien. Pues todo nuestro cuerpo conforma esa unidad funcional de la que hablamos, que si analizamos solo desde el punto de vista estructural, como cuando nos hacen una radiografía y analizamos los huesos ¿dónde están sujetados? ¿Dónde están? Entre sí. ¿Por ligamentos? Bueno, los huesos es más parecido a lo que hacen los patos aquí en el agua, están flotando dentro de un tejido que ha hablado de sus ciertas características, de lo que está conformado, pues sobre todo es colágeno, elastina y agua, por eso hablo de esa flotabilidad. Una parte del deterioro en nuestro avance en la vida es un deterioro por deshidratación. Seguramente todos, con el paso del tiempo, si nos dejamos guiar únicamente de las apetencias, bebamos menos agua, ¿verdad? Nuestros padres que les decían a sus padres, nuestros abuelos, que bebieran agua. Y nosotros que les decimos a nuestros padres, por lo menos yo a los míos, cuando les veo que están bebiendo menos agua que un cactus, que se hidraten.
Y fijaros que es más común en nuestros días ver a la gente hidratarse la piel que hidratarnos por dentro. Y el periodo o el proceso de deshidratación que implica el avance en la vida también va a conllevar una serie de cambios morfológicos, cambios en nuestra estructura. Y si nuestra estructura cambia, como hemos dicho en ese ejemplo sencillo de tendón, ligamento, no es que sea así como tal, ¿vale? No van a pasar todos nuestros tendones a formar parte de ligamentos, y los ligamentos, si los flexibilizamos mucho, no se van a convertir en tendones, ¿de acuerdo? Pero sí que cambia una parte de su estructura y estamos menos predispuestos o a estabilizar, como puede ser un ligamento que no funciona bien, o estamos menos predispuestos a generar una fuerza contra resistencia. El término de resistencia hoy no hace alusión a esa parte de resistencia aeróbica o resistencia cardiovascular. Hace alusión a ese término anglosajón de resistance, que cuando lo traducimos al castellano lo que quiere decir es fuerza, ¿vale? La resistencia a la deformación en nuestro cuerpo es lo que se conoce como esa fuerza, ¿vale? Del mismo modo que si yo tengo un neumático bien hinchado y yo lo aprieto, no puedo hundirlo, ¿verdad? Me cuesta hundirlo, está más fuerte que yo. Si yo me pongo a empujar el neumático avanza, me gana a mí, ¿verdad? El neumático es más resistente que yo en ese sentido, tiene más fuerza que yo. Pues nosotros, esa capacidad de resistencia al exterior, ser un poquito más duros en todos los términos, ser un poquito más difíciles de matar desde el punto de vista mecánico, es algo que podemos entrenar del mismo modo que nuestra libertad de movimiento es algo también que podemos entrenar. Y podemos entrenar independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestras características, de nuestros objetivos siquiera. Porque a lo mejor yo no tengo como un objetivo marcado mejorar mi fortaleza física, ni mi libertad de movimiento. Pero si yo pierdo mi fortaleza y me vuelvo una persona frágil y débil, y si yo pierdo mi libertad de movimiento y me convierto en una persona con muchas limitaciones motrices, con mucha rigidez, voy a querer recuperarlas. Entonces, anticipándonos a eso, hay aspectos de nuestra vida que no prestamos atención hasta que los perdemos. Pues estoy haciendo alusión a esos, porque lo que nos dice las previsiones no meteorológicas, sino fisiológicas y cronológicas, es que con el tiempo los mayores problemas que nos encontramos en nuestra vida tienen relación con funciones de nuestro cuerpo. De hecho, a partir de una edad, uno de los mayores riesgos de empezar a estar jodidos de verdad a nivel de salud, e incluso de correr el riesgo de morir, pero joder, que morir no te enteras, que esto es como cuando te hacen un KO, ¿vale? Que no te enteras, que se entera la gente que está fuera, que sufre la gente que está fuera. O voy a hacer alusión todavía más allá, un ataque de epilepsia. Yo lo he vivido muy de cerca, porque una de las personas con la que compartí unos años de mi vida, pues sufría esta enfermedad. Y esa persona cuando se levantaba, pues se levantaba con esa amnesia de no saber dónde estaba, ni qué había pasado, con preguntas recurrentes acerca de lo mismo, porque se olvidaba nuevamente de lo que le habías dicho. El que sufría es el que estaba fuera. A ver, obviamente, no quieres que le pase nada malo, ¿no? Y obviamente si se da un golpe, cuando se despierte ese golpe va a estar ahí, ¿no? Y va a sufrir. Pero realmente sufrimos desde fuera. Pues lo mismo sucede con si nos morimos. Lo digo para esa gente que, como yo, a mí, por ejemplo, pues no me van a meter miedo hablando de la muerte. Me pueden meter miedo hablando de que voy a estar muchos años jodido, eso sí, ¿vale? Entonces ya sea, si lo que te genera más rechazo es la incapacidad o la muerte, las caídas en nuestros mayores a partir de 60, 65, 70 años, ¿vale? Estoy haciendo una franja grande, porque para mí no es lo mismo una persona que entrena con 70 años que una persona que no entrena con 60. Os puedo asegurar que hay compañeros míos con una edad similar a mí que no entrenan y tienen peor funcionalidad a lo mejor que mis padres, que tienen 60 y unos cuantos años. Esas caídas son fruto de tener una mala estructura corporal o de tener una mala función corporal. Bueno, la función se nutre de la estructura,
y la estructura se nutre de la función. Y si tú no haces bien cuidar la función, la estructura va a empeorar. Y si tú no cuidas la estructura, te vas a convertir en una persona disfuncional. Y nuestra fascia, cuando hablamos de liberación miofascial, entendiendo que es un tejido que desde la planta del pie, si habláramos de nuestra línea posterior, la parte de atrás de nuestro cuerpo, desde nuestra planta del pie hasta un gorro o un casco que nos imaginemos poniéndonos de atrás adelante, como si nos peináramos de atrás hacia adelante, va conectando todo lo que hacemos, de manera que el movimiento del tobillo, aparte de afectar al resto de sistemas, va a afectar a ciertas tensiones fasciales de la parte posterior de la rodilla, de la cadera, del lumbar, de la cervical e incluso del cráneo, efectivamente. Lo que puedo decirte a día de hoy, porque sigo investigando con el movimiento y espero que me queden muchísimos años de investigación y que el camino de avance hacia adelante sea mucho mayor que el camino cuando miro atrás de lo que ya he recorrido. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, conectada como está con todo nuestro exterior, con todo nuestro entorno, premia acciones tridimensionales y pena o castiga acciones lineales. Ahora bien, ¿qué acciones tridimensionales llevamos a cabo y qué acciones lineales? Bueno, la acción más lineal que podemos tener es el reposo, es la falta de movimiento, ya sea porque nos debilita o ya sea porque nos genera tensiones y dolores. Oye, es que me duele mucho el cuello, ¿qué puedo hacer para que, puesto que tengo que estar 12 horas sentado en una oficina, no tener dolor de cuello? Bueno, pues lo que tienes que hacer para que no te duela el cuello estando 12 horas en la oficina es no estar 12 horas en la oficina. No queda otra. De forma natural es así. No podemos quererlo todo. No podemos quererlo todo. Y hay veces que nuestra salud lo que nos está gritando es: deja de hacer el idiota. Y cambia de vida de una vez si quieres, que todavía estás a tiempo. Sobre todo si tu vida es extrema. Y trabajar 12 horas es algo extremo. Es un deporte extremo. Punto. Tú no puedes pedir un deporte extremo y calidad de vida. Tú, si te subes en una moto a 350 km por hora, en MotoGP, y te das un golpe, tú no puedes pretender no hacerte daño. Algo te vas a hacer. Crucemos los dedos de que eso no suceda. Tú, si estás escalando y se rompe la cuerda, no puedes pedir represalias a... Hombre, sí, al fabricante de la cuerda, ¿no? Pero tú haberla revisado. Pues tú, si te pasas demasiadas horas al día parado, a nivel motriz, no puedes exigir calidad de vida. Pero no puedes exigir calidad de vida a nadie. Ni al fisioterapeuta, ni al médico que vas, ni al osteópata, ni al masajista. A nadie, a ninguno de los profesionales. No es que he ido al neurólogo, he ido al ginecólogo, he ido al traumatólogo, he ido al reumatólogo, que ese es el que te llevan cuando no has tenido ningún golpe. Consideran que lo que te pasa no es solo de índole psicológica y estás muy jodido. Pues si estás muy jodido, ya te ha mirado el neurólogo, estás muy jodido, ya te ha mirado el traumatólogo, te van a mandar al reumatólogo. Yo pasé por el reumatólogo con 12 años. Y no sé si lo he contado en algún capítulo, pero tuve la suerte de que esa persona le dio a mi madre y a mí mismo la mejor indicación que puede darte una persona cuando vas a una consulta y tienes dolores. Empecemos por que nunca deje de entrenar, que no dejes de moverte, que no dejes de hacer deporte. Porque es la base, la piedra angular de la salud. Tú no puedes pretender respirar sin que se muevan tus pulmones. Tú no puedes pretender que fluya sangre por tu cuerpo sin que el corazón se mueva. Y tú no puedes pretender desplazarte sin que tus piernas se mueven, sin ayudas externas, estoy hablando. Por lo tanto, el movimiento, del mismo modo que la rueda fue el mejor invento o el invento más trascendental
de la era de la humanidad, uno de ellos, y lo que nos permitió es rodar, movernos, pues el mejor invento por encima de la rueda fue nuestra capacidad de locomoción que no siempre utilizamos. Y como digo, nuestra naturaleza interior, la que une y vincula todos los sistemas, órganos, y nos conecta con la naturaleza, con las mareas, con la luna, con el ciclo solar, lunar, con nuestro equilibrio, son los movimientos tridimensionales. Y de aquí voy a hacer un guiño a ciertos movimientos que se vean más o menos en redes sociales, son los mejores para permitir liberación miofascial. Uno, porque consiguen llevar más flujo sanguíneo y más impulso eléctrico a todas las partes de nuestro cuerpo, y porque van a permitir que se reequilibren o se afine ese instrumento que es nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Movimientos tridimensionales que por naturaleza llevamos grabados a fuego en el ADN. Mirad, nos guste o no nos guste, nuestros antepasados eran cazadores. Y nosotros no cazábamos dando mordiscos, uñetadas o clavando los colmillos que no tenemos muy desarrollados. Los seres humanos cazábamos lanzando proyectiles. Un tirachinas, una cerbatana, un arco y una flecha, una honda, una piedra, una jabalina, un cuchillo, una estrella ninja, cualquier proyectil, por nuestra naturaleza y por nuestras características morfológicas y funcionales, somos unos putos cracks, los seres humanos lanzando. Y cuando somos peques, pues lanzamos más. Lanzamos tiros a la puerta con el balón, lanzamos en básquet a la canasta, lanzamos una pelota en la piscina, en waterpolo, lanzamos con un bate de béisbol, golpeamos. Patrones de movimiento básicos que se basan en la locomoción y que se basan en nuestra relación con el entorno y nuestras manos, ¿vale? Claro que puedo lanzar con el pie, pero dejando a un lado el balompié, el soccer, el fútbol, no por nada, sino simplemente por hacer alusión más a las manos. Una de las partes del cuerpo que más espacio ocupa su mapa en nuestro cerebro son nuestras manos, porque hemos construido nuestro mundo, le hemos dado forma como hace un alfarero o como hace un escultor con sus manos, más o menos herramientas, más o menos materiales con nuestras manos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo hacemos que no lanzamos o que no desarrollamos nuestro cerebro a través de las manos? Que es como hay que verlo. Claro que escribir es una forma de desarrollar nuestro cerebro y de darle forma a aquello que tenemos dentro, y es una terapia buenísima. Ahora sí ha pasado el coche, pero lo hemos puesto bien para que pueda entrar. No sé si tendremos que hacer algún break, pero bueno, yo voy a continuar, ¿de acuerdo? A través de nuestras manos nos permitimos el lujo de conectarnos y separarnos de nuestro entorno, igual que la fascia. Por eso hago alusión a la mano. Yo puedo conectarme a una persona dándole un abrazo. Podría llamarse a mano, pero se llama abrazo, porque uso también los brazos. Y puedo también coger y, como estoy haciendo a cámara, extender el brazo con la palma de la mano hacia adelante diciendo stop, no te acerques. Pues cualquier movimiento relacionado con un lanzamiento, una recepción o un desplazamiento o un cambio de dirección son movimientos tridimensionales que implican, si los ejecuto correctamente, todas las cadenas o toda la musculatura asociada a ese gesto. De manera que es un gesto multiarticular, que es más conocido, ¿verdad? O un gesto básico o polivalente,
pero que bien ejecutado y con cierta potencia nos permite generar un despliegue mecánico, eléctrico y químico que es terapia para nuestro cuerpo. Y como sabemos, nuestro cuerpo y nuestra mente están muy relacionados, nos vamos a encontrar mucho mejor. Así que podríamos decir, ¿no?, que todo el mundo a partir de ahora a pegarse lanzamientos, a hacer recepciones tanto de materiales como de caídas, después de saltos, y hacer serie de velocidad y sprints. La realidad es que un lanzamiento que implica un gesto balístico, explosivo, potente, pone en riesgo la estabilidad de estructuras que no están entrenadas de nuestro cuerpo. O sea que necesito algo, o que me vendría muy bien a nivel físico para mis molestias, mis dolores, mi rendimiento inclusive. Hacer este tipo de ejercicios, Josué, nos dices, pero hacer este tipo de ejercicios a su vez va a conllevar un riesgo de hacerme daño, efectivamente. Del mismo modo que tú, para entrar en la autopista, necesitas tener un vehículo que te permita, con ciertas características, que supere X kilómetros por hora, pero X kilómetros por hora conlleva un riesgo. Entonces ese riesgo yo tengo que controlarlo. ¿Cómo controlo el riesgo en mi cuerpo? Pues a lo mejor tengo que dar pasos atrás para poder dar pasos adelante. Y ser coherente conmigo mismo y saber cuánto tiempo llevo sin entrenar mi cuerpo. Y ahí es donde, en ese retroceso, seguramente muchas personas que lleven largo tiempo sin entrenar su cuerpo, antes de someterse al impacto o a ejercicios de lanzamiento, de golpeos o de recepciones, tenga que entrenar sin impacto, sin lanzamientos y sin recepciones. De manera que esa sobrecarga progresiva que en un lanzamiento básicamente es de 0 a 100, que en una recepción es pretender de 100 a 0, cosa que también es difícil, ¿verdad? Los discos y las pastillas de freno hay que cambiarlos de vez en cuando, hay que cuidarlos, hay que darles ese mantenimiento. Y lo mismo con el acelerador y los cambios de marcha. Pues exactamente con nuestro cuerpo sucede lo mismo. Hay muchas formas de hacer alusión a la liberación miofascial. Si nosotros entrenamos, seguramente nos dedicamos al mundo de la preparación física, de la fuerza, seguramente liberación miofascial lo relacionemos con pelotas de lacrosse, foam rollers y calentamiento. Y si somos fisioterapeutas, seguramente desechemos ese tipo de herramientas, porque en definitiva hacen una labor en una parte al menos parecida a la que puede hacer un fisioterapeuta, parecida pero obviamente no es la misma, y un fisioterapeuta tiene 100 millones de herramientas y un foam roller tiene una que es masajear una zona a través de presiones, rodamientos y llevar flujo sanguíneo y elevar un poquito la temperatura de esa zona. Un fisioterapeuta pues hablará de un tratamiento de liberación miofascial a través de terapia manual o a través de diferentes herramientas que desconozco porque no soy fisioterapeuta, pero que puede haber muchas, ¿vale? Ya simplemente el contacto directo piel con piel con una persona ya va a generar ciertas modificaciones en aspectos de nuestra tensión. Mirar a un músculo, ver su tensión y analizarlo únicamente desde el punto de vista de músculos agonistas, antagonistas, músculos que se acortan y otros que se elongan, es olvidarnos que el que ha llevado la tensión a ese músculo es el director de orquesta, y me estoy tocando la cabeza, el sistema nervioso central. Por eso, si yo quiero estirar el pectoral, porque soy muy enchepado, y me tiro todo el día dándole tensión en elongación al pectoral, el típico estiramiento de pectoral de bracito en el lateral de la puerta, y sigo estirando y sigo estirando y sigo estirando, oye, yo me tengo que plantear que si siempre hago el mismo estiramiento y siempre estoy igual, hay algo que está fallando. Y la liberación miofascial a través de estiramientos
tiene que partir de dentro hacia afuera, por decirlo así. Tiene que implicar el movimiento que genera el estiramiento del músculo, por ejemplo el pectoral. ¿Cómo se estira? Pues sabemos que realizando una aducción horizontal de escápulas o una retracción de escápulas, una elevación lateral, aducción de hombro y una rotación externa, porque hace alusión a las funciones contrarias de cuando se activa, que es pues un aproximador o aductor, un protractor de escápulas y un rotador interno. ¿Y cuál es el músculo que realiza la acción que hace que el pectoral se estire? Bueno, pues toda la musculatura escapular. Bueno, pues activando la musculatura escapular estoy llevando un estiramiento que pasa por nuestro sistema nervioso central, por lo tanto, es más tridimensional, lo va a aceptar mejor el cuerpo y lo va a poder integrar mejor, tanto en nuestra postura, que es como nos gusta vernos delante del espejo, como funcionalmente, que es cuando nos vemos en un vídeo. ¿No os habéis dado cuenta que hay gente muy sexy en fotos que en un vídeo le ves y le dices, pues qué pato, mareado, ¿verdad? Pues hay gente que no sube vídeos a redes sociales. Ahí lo dejo. Hablando en serio. Y hay gente al revés, que es muy buena a lo mejor en vídeos, muy buena a nivel motriz, pero que posturalmente dice, madre mía, y pasa ahí. Puedo poner ejemplos, puedo poner influencers combi completa, que, pues bueno, primero por ayudas externas, después por cirujanos y luego por una genética maravillosa de Latinoamérica, pues tiene un cuerpo escultural, pero que ves moverse a esa persona y dices, madre del amor hermoso. Con música o sin música, directamente dices, apaga y vámonos. Y voy a hacer aquí un guiño flaco favor a la gimnasia, porque es lo primero que se me ha ocurrido. Hay gimnastas muy buenos a nivel motriz, hacen barbaridades, son auténticos fueras de serie con su cuerpo, hacen magia con su cuerpo a través del movimiento y la gravedad, y que posturalmente les ves y dices, madre mía. Recurvatum de rodillas, pelvis en retroversión tipo swayback, hombros hacia adelante y elevados, cabeza hacia adelante, que dices, qué horrible esa persona a nivel postural, ¿no? Porque una persona está muy entrenada en sacar su buen perfil en estático en la foto y el otro está muy entrenado en movimiento. Los dos son funciones. Es así. La función estática o el funcionamiento estático, la funcionalidad estática hay que entrenarla, obviamente, pero la entrenamos demasiado en la era del postureo. Pues dime si no es postureo estar 12 horas sentado delante de un ordenador, por Dios. Y un día, pues como si te fumas un cigarro un día, pruébalo. Yo lo probé en su día y es una mierda, ¿no? De humo, dices, el humo fuera, no dentro. Por eso lo echas, ¿no? Incluso los fumadores. Pues lo pruebas y dices, ostras, la espalda duele. Pero llega un momento en el que o la espalda deja de doler o te adaptas o, pues igual que el fumador, que todos la primera vez que han probado un cigarro tosen, pero el fumador ahí está, años después, disfrutando del pitillo, ¿no? Y haciendo sexy, inclusive sexy para algunos, para mí no lo es, obviamente. Pues entrenar el movimiento, que es vida, requiere de... La mejora del movimiento, que es vida, requiere de entrenamiento en movimiento, y la mejora estática requiere pues de isometrías, ¿no? Lo que ocurre es que cuando estamos en una isometría tanto tiempo, es muy difícil contrarrestar lo que ha supuesto el resultado, la consecuencia de esa isometría de 8, 10, 12, 15 horas sentado. Es muy difícil, aunque entrenemos una hora y media, fijaros lo que os estoy diciendo. Y es así de duro verlo. Claro que voy a minimizar las consecuencias adversas de pasar mucho tiempo en una posición estática o del sobreuso, porque hablamos de una posición estática, pero vamos a hablar de, yo qué sé, una industria de manufacturación. Esa persona que realiza la misma rotación con su tronco, que por suerte o por desgracia cada vez están siendo más sustituidos por los robots, pero por ejemplo la ayuda a un gimnasta en un aparato, que he estado la semana pasada dando una formación
sobre preparación física en lo que ha sido mi casa durante 20 años, el Club Gimnástico San Blas, hay veces que miras para atrás y te sorprendes, ¿no? De decir, joder, yo empecé ahí como alumno y ahora voy ahí a dar, ya no voy ahí como entrenador, ¿no? Sino voy a dar clase a los entrenadores, mucha responsabilidad en ese sentido. Pero ahí, en la gimnasia, las isometrías, a lo que me refiero es, porque hay deportes que como la gimnasia requieren de tantas horas de trabajo, de práctica. Uno, porque para modificar el cuerpo y para aprender habilidades avanzadas requerimos de mucha acumulación de horas y de calidad en esas horas para alcanzar la maestría. Y después para contrarrestar todo lo que sucede mientras no estoy haciendo eso. El sobreuso de la ayuda de un entrenador a un gimnasta o a un grupo de gimnastas cuando hace un mortal adelante, lo sabemos de sobra, ¿verdad? Mortal adelante. Venga, la manita derecha, si me coloco en el lateral, manita derecha empuja, gira la manita izquierda, recepciono, pum pum, pum pum. Estoy realizando acciones lejos de mi cuerpo y realizando acciones que conllevan o implican rotación. El sobreuso de una acción va a generar lo mismo a nivel de tejido conectivo que la falta de uso, que es una exposición demasiado recurrente a una tensión mecánica, ya sea por reposo o por sobreuso. Ahí lo primero que tengo que plantearme es, ¿ese sobreuso o ese reposo lo estoy utilizando de la mejor forma posible? ¿Sí lo puedo minimizar? Sí, no, margen de mejora. Y luego, ¿cómo puedo hacer para reequilibrarlo? Porque lo que tengo que plantearme es primero, si la pecera está sucia, ¿qué puedo hacer para que esté más limpia? ¿Verdad, no? No qué puedo meter para que contrarreste la suciedad que hay, no. Primero pensemos en reducir, en limpiar, en cambiar. Y luego ya pensaré en reequilibrar. Bueno, pues hay ciertos ejercicios que voy a tener que hacer para reequilibrar mi cuerpo en cómo se encuentra hoy, que seguramente hablen de mí única y exclusivamente. Yo cuando un alumno entra en mi círculo de trabajo por primera vez, siempre le llevo a cabo una valoración funcional. Una valoración funcional muy sencilla pero completa, en el que no intento entrar en grandes puntos ni aspectos relacionados, yo qué sé, con la mordida, con la excreción. Pues el primer día intento no preguntarle cómo muerde a esa persona o cómo hace caca, que es importante, ¿vale? Pero que en definitiva me interesa más ver a esa persona cómo anda y ofrecerle el servicio por si necesitara el servicio, ¿verdad? Y decirle que intente no venir ni recién comido, ya estoy hablando de la masticación, ni que hayan pasado 15 horas de ayuno, porque seguramente si queremos hacer fuerza, pues la falta de disposición energética, de disponibilidad energética, pues juegue en nuestra contra. Pero toda esa funcionalidad, lo que yo saco es que cada persona es diferente realmente, aunque tengamos muchas similitudes. Obviamente, puedo acuñar o puedo hacer alusión a las diferencias que tenemos cada uno y a las similitudes que tenemos. Pero aquí voy a hacer alusión a las diferencias. Esas diferencias sustanciales que me caracterizan a mí en este momento de mi vida. Si yo quiero mejorar a nivel funcional y a nivel estético, y en definitiva a nivel de sentirme mejor, van a requerir de unos ejercicios y van a requerir de unos cambios de conducta. Dos cosas: introducir ejercicios y quitar otros. A nivel de conducta, ¿qué hablo? Pues una persona que suele actuar con cierto patrón concreto. Puede ser una conducta motriz, puede ser una conducta psicológica, ¿no? Pero una vez yo me he reintroducido en ese esfuerzo, he modificado ciertas partes de mi conducta y he reequilibrado eslabones, yo tengo que ir poco a poco permitiéndole a mi cuerpo que actúe a través de esas acciones que premia nuestra naturaleza y nuestra fisiología, que vuelvo a repetir, que van a versar o que van a tener que ver con la locomoción. Todos los deportes o juegos van a conllevar la locomoción, que no sean de mesa, juegos de mesa,
Pues yo cambiaría juegos de mesa por otro tipo de juegos. Si mejor los juegos dinámicos y luego los juegos de mesa ya cuando esté muy cansado. Van a conllevar acciones que comprendan la mano, lanzamientos y recepciones. Obviamente la locomoción conlleva aceleración y frenada en cada paso. Y por supuesto, la respiración. Y obviamente la mejora de la respiración tiene que ver con nuestra capacidad atencional, prestar atención a la respiración. Tiene que ver con nuestra capacidad respiratoria. Ahí sí que entra en juego entrenar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestra capacidad aeróbica. Porque mejorando nuestra capacidad aeróbica somos más eficientes a nivel aeróbico y a nivel cardiovascular. Y por lo tanto podríamos decir que la capacidad de modificar nuestra frecuencia respiratoria, las veces que respiro, ¿no? Es una frecuencia diferente, es un ritmo diferente que... ¿verdad? Pues hay otro aspecto, más allá de la atención consciente y más allá de nuestra resistencia aeróbica, que es nuestra amplitud respiratoria. Y nuestra amplitud respiratoria implica la integración de todos esos movimientos tridimensionales que en definitiva son movimientos ondulantes, pendulares, en espiral, no lineales. Porque incluso cuando realizamos una acción lineal sobre el codo, como puede ser un curl de bíceps con la mancuerna en posición martillo, os aseguro que está habiendo componentes de rotación, aunque sean minúsculos. Ya sea en los estabilizadores, contralaterales, si lo hago solo a un brazo, ya sea en el hombro, o ya sea en estructuras corporales por encima o por debajo de esa palanca principal que estamos estimulando. Así que, por lo tanto, podríamos decir que si nuestro cuerpo está más diseñado, no que esté más diseñado, está diseñado para esa libertad de movimiento en espiral, y nuestra fascia está diseñada y va a premiar esa libertad de movimiento, imaginaros a nuestro cerebro como un generador de electricidad todo el día pegando chispazos, y a nuestros músculos, que podrían ser tomas de tierra a través de las cuales llevar el impulso eléctrico a donde tiene que llevarlo, no los usamos. Pues toda esa energía eléctrica, todo ese excedente de energía, pues ¿dónde va a ir? O se pierde o se acumula. Y como dice la ley, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues claro, cuando yo estoy transformando la energía en nada, al acumularse, pues ya no solo nos va a hacer ganar de peso y vernos mejor, vernos peor, más hinchados y demás, sino que normalmente va a hacer que el cuerpo enferme. Porque, como he dicho, algo que no premia la naturaleza es el estatismo, los movimientos lineales, y algo que no premia la naturaleza es el excedente de energía. Como si dijeran, este cabrón es poco solidario, no comparte, no usa lo que tiene, solo come y no suelta. Pues lo vamos a dejar a un lado. Este cabrón no se mueve, es un vago, vamos a dejarlo a un lado. Y es como si fuera una selección natural, aunque suene duro. De manera que, si yo uso los músculos, estoy permitiendo que esos chispazos que está constantemente emitiendo nuestro cerebro a través de ideas, de imágenes, de pensamientos recurrentes, se puedan transformar en algo mucho mejor, que es una acción motriz con un objetivo, y que si lo llevo a cabo con una razón fuerte y contundente, pues me va a permitir cambiar mi vida y poder ayudar a otras personas a cambiar las suyas. Y ya no voy a utilizar la palabra ayudar, que quizás es muy fuerte, aunque a veces la utilice y no me importa. Vamos a hablar de cambiar. Estamos aquí para aprender del cambio, aprender de los errores. ¿Qué es aprender del error? Pues la próxima vez que me encuentre con el bache, cambiar dónde apoyo el pie.
aunque suene duro y sea lo más difícil, desaprender. Si con este capítulo te he querido transmitir algo, es la capacidad de desaprender y de reaprender, de no tomar únicamente lo que conocemos de referentes únicamente en lo suyo, porque esa persona a lo mejor ha empezado antes que tú, se ha especializado antes que tú y conoce mucho más solo de eso que tú, pero de lo demás no conoce y por lo tanto no puede hablar. Y si tú eres un experto en gemelo, pero no conoces nada acerca del sóleo, ni de el tibial anterior, ni del tibial posterior, ni del popliteo, pues déjame decirte que vas a tener grandes carencias. A lo mejor no en el entrenamiento de gemelo, pero sí en el entrenamiento de tu pierna. Yo lo que intento con esto es seguir ampliando y correlacionando lo que descubro, lo que reconozco en mí y lo que voy también reconociendo en las personas que tengo cerca, para permitirte que escuches lo que hay dentro de ti, aunque hayas perdido esa conexión, que la recuperes, que puedas estirarte cada mañana, que es una forma de liberación miofascial. No realizar una rutina de estiramientos no, estirarte, pandicularte, desperezarte por la mañana, aunque estés en la oficina. Yo eso lo hago a todas horas. Me estoy todo el día estirando, ¿no? En posición de empujar el cielo. Eso es una forma de liberación miofascial. Lo que hacemos durmiendo cuando nos movemos por la noche, ¿no? Hoy mi pareja se ha movido muchísimo en la cama. Está haciendo liberación miofascial. Solo que en ese momento no está el consciente de por medio y no entra en juego otros limitantes que en el día a día sí entran, como es tengo que estar sentado correctamente colocado y erguido en la silla, pensando que lo estoy haciendo bien. La mejor postura es la siguiente, como diría Stanley, y por lo tanto el mejor podcast siempre diremos que será el siguiente, aunque el mejor momento siempre será el presente. Estírate más, conecta más con tu cuerpo, recuerda la capacidad que tenemos de lanzar. Un lanzador profesional de béisbol tiene una capacidad de rotación de 9.000 grados por segundo. Hasta ese punto ha llegado, ¿no? Si hablamos de la velocidad máxima de un corredor de velocidad, somos mortales a nivel de lanzamiento. Y el tío más fuerte del mundo te levanta 500 kilos y el tío más rápido del mundo te corre en 9,5 los 100 metros lisos. Eso son chiquilladas al lado de la capacidad que tenemos de generar fuerza rotando. La mayor capacidad que tenemos de generar fuerza en nuestro cuerpo es a través de la rotación. Y más concretamente, si me estás viendo, voy a intentar no caerme al río, es a través de la rotación interna de la pierna. Si yo lanzo con la mano derecha, la capacidad de rotar la cadera derecha hacia adentro en velocidad va a permitir generar una acumulación de fuerzas que va a ir proyectándose, conectándose y transfiriéndose articulación a articulación, musculatura a musculatura durante toda la fascia, hasta que en el último eslabón, que es el latigazo que pega la mano en un lanzamiento o en un golpeo, te permita generar muchísima más fuerza que el campeón del mundo de powerlifting o que el campeón del mundo de los 100 metros lisos. Y si eso lo tenemos de forma natural, pues será para algo, ¿no? Será por algo. Utilicémoslo. Si de forma natural somos una especie bípeda, pues oye, una vez que aprendamos a andar, ¿para qué vamos a estar arrastrándonos, pudiendo andar? Analicemos qué similitudes tenemos dentro de diferentes sexos. ¿Qué similitudes tenemos hombres y mujeres? A lo mejor no es la fuerza la principal. O sí, una parte sí. A lo mejor es nuestra capacidad de lanzamiento o nuestra capacidad de resistir a la gravedad y a esfuerzos prolongados de baja intensidad que no tiren por tierra,
esfuerzos de corta duración y alta intensidad. Porque tengo que ser capaz de poder hacerme una ruta de 5, 6, 7 u 8 horas. Sí, porque a lo mejor un día me quedo sin transportes y tengo que andar durante un recorrido prolongado. Pero no pierda la capacidad de realizar un gesto brusco, porque a lo mejor se me cae un vaso y lo puedo coger, ¿no? ¿Qué reflejos has tenido? ¿Qué pasa? ¿Que los reflejos no se pueden entrenar tampoco? Todo se puede entrenar en nuestro cuerpo. O prácticamente todo, me dice mi experiencia. Y si hay algo que no se puede entrenar, estaré encantado de escucharlo y de leerlo en comentarios. Para todos aquellos que nos seguís apoyando desde iVoox, muchísimas gracias por compartir los capítulos, por dejarnos un corazoncito, por escucharnos también, si no es desde iVoox, desde Spotify, desde Apple Podcast, desde YouTube. Gracias a todos los que estáis dentro de nuestros programas de entrenamiento, de mentalidad, de aprendizaje. Gracias a todos los que seguís reservando conmigo ese one-to-one, aunque sea a través de una pantalla, mediante mentorías y asesorías privadas. Y gracias a todos los alumnos que seguís confiando en Más Fuertes que Ayer, en el club de Éxito 28 Madrid, en el club de fuerza. Y gracias por estar aquí una vez más y permitirme compartir contigo mis fricadas, mis aprendizajes en base a la experiencia y mis conocimientos que seguramente vayan cambiando a lo largo del tiempo, pero que iré compartiendo, haciendo y deshaciendo contigo, si me lo permites, para poder seguir nutriendo ese eslogan y ser un poquito más fuertes que ayer. Nos vemos en el próximo capítulo, cuídate mucho, seguimos adelante.